Hola, ¿qué creen? ¿A poco creen que me había olvidado de nuestra suma de vectores en tres dimensiones? Pues no, aquí está. Y como siempre, invento los problemas. Es lo más divertido. Entonces, para mis exalumnos que recuerden sus quebraderos de cabeza tratando de entender mis eh, diagramas de tres dimensiones, todos planos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo se resuelve? Vamos a empezar con un solo vector. Tenemos que desglosarlo completo para que nosotros podamos hacerlo de la suma de componentes. Pero ahora no solo va a ser X, Y y Z. No va a ser solo de X y Y, sino también vamos a tener Z. Entonces, con un solo vector tenemos para poder ir entendiendo cuál es la mecánica del juego. Entonces, ustedes ya saben, sumatorias, fuerzas en X, sumatorias, fuerzas en Y, sumatorias, fuerzas en Z. Ya, ahí están nuestros componentes. Solo van a tener un elemento, porque solo tenemos un vector. Ahorita no le vamos a poner valores. Va a ser el vector 1. Le podemos poner ángulos, pero vamos para allá. Primero, para poder resolver este tipo de diagramas de vectores de 3D, nosotros necesitamos ver sobre qué plano se está apoyando el vector, dónde está proyectada su sombra. Si recordarán, siempre hacía referencia a eso, que es una sombra. Entonces, aquí vemos que nuestro vector 1 tiene un ángulo con respecto al eje Y. Entonces, los otros componentes van a estar o van a caer sobre el plano XZ. ¿Vieron? Ahora, un poquito chuecos, disculparán, pero ya saben, me estoy desarmando. Entonces, ahí está. Siempre paralelos a los ejes. Listo, ahí está. Ya más o menos ahí, si nos alejamos un poquito del pizarrón, podemos apreciar cómo es que este vector, tapemos esto, este vector está apoyado sobre los tres ejes, pero su referencia va a ser el ángulo que forma con el eje Y y el plano sobre el cual se apoya, que en este caso va a ser el plano XZ. Aquí tenemos la primer componente, la componente en Y, que es donde está apoyado. Vamos a decir que es un ángulo como de 50 grados, más o menos. Está un poquito más abierto de la mitad, entonces por ahí. Vamos a inventarle ahí. Entonces, primer componente en Y. ¿Cuál va a ser? Con respecto a este eje, la componente en Y está apoyada aquí. Entonces es paralela y nosotros decimos que esta componente entonces va a ser el vector 1. Ustedes saben que el vector 1, la magnitud del vector 1, pues ahorita no la pusimos. Si sienten que con mayor comodidad le podemos dar un valor. Digamos que tiene el vector 1 vale 60 newtons. Entonces en vez de poner acá vector 1 nada más, a secas, vamos a ponerle ahí 60. Ahora, con respecto al eje Y,
ese ángulo va a ser coseno de 50 grados. Ahí está el primero. Ahora, la siguiente componente, si nosotros proyectamos esta sombra, aquí está un poquito chueco, pero imagínense que resalta, que sale este cuadro y este es paralelo a esta línea. Entonces, esta componente, esta sombra, vamos a ponerle así, S, sombra, va a ser la que nos permita saber cuáles son las componentes en X y en Z. Ahora, no tenemos un valor todavía de este. Entonces aquí decimos que S, el vector S, uy, qué feo se quedó. Uy, quedó peor. Bueno, el vector S va a ser igual a 60 newtons seno, acuérdense, es cateto opuesto, seno de 50 grados. Ya que tenemos cuánto vale ese vector, que es paralelo a este, entonces nosotros ya podemos separar en las componentes de Z, fuerzas en Z y fuerzas en X. Ustedes ya obtuvieron la primera, fuerzas en Y. Entonces, con el valor que obtengan de esta operación S, vamos a decir que la componente en X ahora va a ser S. Vamos a suponer que vamos a apoyar el ángulo. Aquí me faltó, ¿vieron? Es parte de inventarse los problemas. Vamos a suponer que el ángulo que se dibuja aquí es de 35 grados con respecto al eje X. Podemos haber puesto un ángulo acá, pero ahorita para que vayamos viendo el problema vamos a suponer que está ahí. Con respecto al eje X hay un ángulo de 35 grados en este plano, en este vector que se dibuja sobre este plano. Entonces ya con este ángulo nosotros podemos decir que la componente en X va a ser coseno de 35 por lo que valga el vector S o vector sombra. Y la componente en Z, opuesto al ángulo, va a ser también lo que valga el vector S por el seno de 35 grados. Y ahí tienen sus tres componentes, en X, Y y Z. Esto va a ser para un solo vector. Espero que esto les sirva de recordatorio. Ustedes hagan estas operaciones, son muy sencillas. Sacamos primero el coseno de 35, bueno, el coseno de 50 lo multiplicamos por 60 y nos da la fuerza en Y, la componente en Y. Multiplicamos el seno de 50 grados por 60 y nos da cuánto vale el vector S. Y ya a partir de este valor ya podemos nosotros calcular X y Z. ¿Vieron? Espero que les haya servido. Cualquier duda, pónganme en un comentario. Y vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios, pero ya con 2, 3, hasta 7 vectores si quieren. No me acuerdo cuántos llegué a poner, pero creo que sí fueron bastantes. Espero que les haya gustado. Bye.